Durante siglos, la verdadera historia de los negros en la Biblia ha sido ocultada, distorsionada o ignorada. La mayoría de nosotros crecimos con una imagen de las figuras bíblicas que simplemente no coincide con la realidad. Las representaciones blanqueadas de Jesús, los profetas y los personajes bíblicos clave han dado forma a la forma en que vemos la historia. Pero hoy estamos descubriendo la verdad, una verdad que ha estado sepultada bajo capas de conceptos erróneos y engaños deliberados. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre la historia bíblica estuviera incompleto? ¿Qué pasaría si las historias que te han contado dejaran fuera detalles clave que podrían cambiar por completo tu comprensión de la fe, la identidad y el propósito divino? La verdad es que los negros siempre han desempeñado un papel importante en el plan de Dios, desde el principio de los tiempos hasta la fundación de las naciones, las profecías e incluso el nacimiento del cristianismo mismo. No se trata solo de raza, sino de la verdad bíblica. Cuando la historia la cuentan quienes están en el poder, las narrativas a menudo cambian para adaptarse a sus intereses, pero la palabra de Dios nunca miente. Y cuando examinamos verdaderamente las Escrituras, descubrimos una historia que ha estado oculta a simple vista. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Hoy, exploraremos 7 hechos impactantes sobre los negros en la Biblia que no quieren que usted sepa. Estos hechos desafiarán lo que le han enseñado, fortalecerán su fe y le recordarán su herencia divina. Al final de este viaje, te verás reflejado en las páginas de las Escrituras. Comprenderás que no te han olvidado, que no te han borrado, y lo más importante, que eres elegido. Este mensaje es para ti, porque la verdad te hace libre. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, y prepárate para descubrir lo que nunca quisieron que supieras. Desde la infancia, nos han mostrado imágenes de Adán y Eva como figuras de piel pálida, a menudo con cabello rubio o castaño claro. Estas representaciones no solo son inexactas, sino que son engañosas. La Biblia nos da pistas sobre el origen de la humanidad, y cuando comparamos estas pistas con la evidencia científica, surge una imagen más clara, que desafía todo lo que nos han enseñado. Si la humanidad comenzó en un lugar específico, con condiciones ambientales específicas, ¿cómo habrían sido realmente los primeros humanos? Génesis 2:7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este versículo es clave porque describe de qué estaba hecho Adán, del polvo de la tierra. Ahora, hagamos una pregunta sencilla. ¿De qué color es el suelo en la región donde se encontraba el jardín del Edén? El Medio Oriente y África son el hogar de un suelo rico, oscuro y rojizo. El mismo material que Dios utilizó para dar forma a Adán no era pálido, sino de tono oscuro. La ciencia lo confirma. Los fósiles humanos más antiguos se descubrieron en África, lo que confirma que los humanos modernos se originaron en ese continente. Estos fósiles pertenecen a personas que tenían altos niveles de melanina, que los protegía de los rayos solares. Todos los estudios genéticos sobre la ascendencia humana apuntan a África como el lugar de nacimiento de la humanidad. Si la ciencia y las escrituras coinciden en esto, ¿por qué se nos ha enseñado algo completamente diferente? Comprender que Adán y Eva probablemente eran negros o profundamente melanófobos no es una cuestión de raza, sino de precisión bíblica. Durante demasiado tiempo se ha impulsado una narrativa falsa para crear una imagen eurocéntrica de la Biblia. Pero la verdad habla más fuerte que el engaño. Cuando aceptamos esta verdad, recuperamos una identidad poderosa, una que nos conecta directamente con el comienzo de la creación divina de Dios. Si los primeros humanos fueron negros, significa que la base de la civilización fue negra. Significa que la imagen de Dios nunca fue exclusiva de un grupo. Significa que la negritud no es una idea de último momento, sino una parte central del diseño de Dios. Esta verdad no nos divide. Nos une bajo la comprensión de que todos estamos hechos a imagen de Dios. Pero debemos reconocer la historia correctamente. Esta revelación lo cambia todo. Rompe las cadenas de la colonización mental y restaura la dignidad que la historia intentó borrar. Le dice a la gente negra de todo el mundo: siempre fuiste parte de la historia.
Nunca fuiste secundario. Nunca fuiste menos. Estuviste ahí desde el primer aliento de la humanidad. Ahora que entendemos esta verdad fundamental, debemos preguntarnos, ¿qué más nos han ocultado? Pasemos al siguiente hecho. El papel innegable que desempeñó África en la Biblia. La mayoría de la gente asocia la Biblia con Israel, Roma o Babilonia. Pero ¿qué pasaría si les dijera que África fue un escenario importante en la narrativa bíblica? ¿Qué pasaría si les dijera que algunos de los momentos más críticos de la historia bíblica sucedieron en suelo africano? La verdad es que África no fue una nota secundaria en el plan de Dios, sino que fue su base. La primera ubicación geográfica mencionada en la Biblia está vinculada a África. En Génesis 2, 10, 14, la Biblia describe los ríos que fluían del Edén, incluido el Gijón, que rodea la tierra de Cus, el nombre bíblico de Etiopía. Esto por sí solo confirma que África estaba presente en los primeros días de la creación. Más tarde, el hijo de Noé, Cam, tuvo 4 hijos: Cus, Etiopía; Misraim, Egipto; Fut, Libia; y Canaán, todas tierras vinculadas a África y Oriente Medio. La importancia de África no termina ahí. La historia de Abraham lo lleva a Egipto. José, una de las figuras más poderosas de la Biblia, fue nombrado gobernante de Egipto y salvó a su pueblo de la hambruna. Moisés fue criado en el palacio del faraón. El momento más decisivo de los israelitas, su escape de la esclavitud, ocurrió en África. Incluso la familia de Jesús huyó a Egipto para escapar de la masacre de Herodes. Mateo 2, 13, 15. Una y otra vez, África está entretejida en la trama de la historia bíblica. ¿Borró esto de las narrativas dominantes? Durante siglos, las personas en el poder han desconectado intencionalmente a África de la historia bíblica, presentando al cristianismo como una religión europea. Sin embargo, la Biblia cuenta una historia diferente. África no solo era parte del mundo bíblico, sino que era central para él. Dios usó a las naciones africanas como lugares de refugio, transformación e intervención divina. Entender el papel de África en la Biblia destruye la mentira de que el cristianismo es una religión extranjera para los negros. El evangelio estaba en África mucho antes de llegar a Europa. Los creyentes africanos existían en la Biblia, en la iglesia primitiva y en la historia cristiana. La fe de millones de personas hoy no es prestada, es ancestral. Si África desempeñó un papel tan importante en la Biblia, entonces los negros estuvieron allí desde el principio. Esto nos lleva a otra verdad impactante. Muchas figuras bíblicas prominentes eran negras. ¿Qué pasaría si los grandes líderes, guerreros y profetas de la Biblia no se parecieran en nada a las imágenes que vemos hoy? ¿Y si las figuras que nos enseñaron a imaginar como de piel pálida y aspecto europeo fueran de hecho negras o con melanina profunda? La Biblia nos dice la verdad, siempre y cuando estemos dispuestos a verla. Comencemos con Nimrod, el bisnieto de Noé. Génesis 10:8-12 lo describe como un gobernante poderoso, el fundador de las primeras grandes civilizaciones, incluidas Babilonia y Nínive. Nimrod era descendiente de Cam, cuyo linaje se extendió por toda África. Esto significa que los primeros grandes constructores de reinos eran de ascendencia africana. A continuación, pensemos en Séfora, la esposa de Moisés. En Números 12:1, los hermanos de Moisés lo criticaron por casarse con una mujer cusita, etíope. Pero Dios los reprendió, dejando en claro que él no tenía ningún problema con el matrimonio interracial. Solo los humanos lo tenían. Esto por sí solo nos dice que los negros estaban visiblemente presentes en la sociedad israelita. La Biblia también nos presenta a la reina de Saba, Prina Reyes 10:1-13, que gobernaba un rico reino africano, probablemente Etiopía. Visitó al rey Salomón, lo impresionó con su sabiduría y, según la tradición etíope, le dio un hijo, conectando a África directamente con el linaje de David. Una de las figuras más impactantes es Simón de Cirene, Marcos 15:21, un hombre negro del norte de África que fue elegido para llevar la cruz de Jesús. En el día más importante de la historia de la humanidad, un hombre negro tuvo el honor de ayudar a Cristo en sus últimos momentos. Otro ejemplo notable es el del eunuco etíope, Hechos 8:26-40.
uno de los primeros cristianos conversos de los que se tiene registro. Estaba leyendo las Sagradas Escrituras cuando Felipe le explicó el Evangelio y fue bautizado inmediatamente. Esto significa que el cristianismo llegó a África antes de llegar a Europa. No se trata de personajes menores. Son gobernantes, líderes y personas con una profunda influencia espiritual. Sin embargo, su herencia africana ha sido minimizada o borrada. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Cuando sabes quién eres en la historia de Dios, te niegas a que te borren. Pero hay una mentira peligrosa que se ha utilizado durante siglos para suprimir esta verdad, la llamada maldición de Cam. Una de las mayores mentiras de la historia es la afirmación de que los negros fueron maldecidos por Dios. Este mito se ha utilizado para justificar la esclavitud, la opresión y el racismo. Pero cuando leemos la Biblia, descubrimos que esta afirmación es completamente falsa. La historia se encuentra en Génesis 9, 18, 27. Después del diluvio, Noé se emborrachó y su hijo Cam vio a su padre desnudo. Cuando Noé despertó, se puso furioso. ¿Pero a quién maldijo? No a Cam, sino a Canaán, uno de los hijos de Cam. La maldición no fue sobre todos los descendientes de Cam, sino solo sobre Canaán. Pero lo que es más importante, los descendientes de Canaán no se asentaron en África, sino en Oriente Medio, los actuales Israel, Líbano y Siria. ¿Dónde está entonces la conexión con los negros? No la hay. A pesar de ello, durante siglos, los traficantes de esclavos y los teólogos racistas tergiversaron este pasaje para afirmar que los negros estaban condenados a la servidumbre. Pero la Biblia condena la esclavitud, Éxodo 21:16, y habla en contra de la opresión. La verdad es que los negros nunca fueron maldecidos. Fueron elegidos, como todos los demás. Una vez que se expone esta falsedad, debemos preguntarnos, ¿la Biblia menciona realmente las dificultades que enfrentarían los negros? La respuesta podría sorprenderle. Muchos han notado que ciertas profecías bíblicas sobre el cautiverio, la opresión y el exilio parecen reflejar las experiencias de los negros a lo largo de la historia. ¿Podría ser que la Biblia predijera estas luchas mucho antes de que sucedieran? Uno de los pasajes más llamativos es Deuteronomio 28:68, que dice: «El Señor os enviará de nuevo en barcos a Egipto, en un viaje que os prohibió volver a emprender. Allí os ofreceréis en venta a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, pero nadie os comprará». En sentido literal, esto describe a personas transportadas en barcos, esclavizadas y rechazadas. Muchos creen que esto se parece mucho al comercio transatlántico de esclavos, en el que millones de africanos fueron sacados de su tierra natal, vendidos como esclavos y deshumanizados. Aunque los eruditos debaten la conexión directa, una cosa está clara: la Biblia advierte sobre la opresión, pero también promete que Dios liberará a su pueblo. Ningún sufrimiento dura para siempre, y eso nos lleva a otra poderosa verdad: los negros siempre han sido parte del plan divino de Dios. La mayor mentira que se ha dicho es que el cristianismo es una religión del hombre blanco. Nada más lejos de la realidad. La Biblia está llena de presencia negra, desde el Antiguo Testamento hasta la iglesia primitiva. Hechos 13:1 incluso menciona a un profeta llamado Simeón Níger, que significa negro. El cristianismo primitivo prosperó en Etiopía, Egipto y el norte de África, y produjo algunos de los más grandes líderes de la iglesia, entre ellos Agustín de Hipona. Esto demuestra que los negros nunca fueron ajenos a la fe. Estuvieron allí desde el principio. Durante siglos, la narrativa que rodea a los negros ha estado dominada por la lucha, la opresión y el sufrimiento. Si bien estas experiencias son reales y profundamente impactantes, no definen la totalidad de la historia negra. La Biblia cuenta una historia diferente, una de herencia divina, fortaleza y propósito. Los negros nunca han sido una nota al pie olvidada en la historia. Siempre han sido parte del plan divino de Dios, desempeñando papeles críticos en la configuración de la fe y la civilización. La Biblia afirma repetidamente que todas las personas son creadas a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice: «Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Esto significa que cada hombre,
mujer y niño de raza negra, lleva la impronta divina del Creador. La negritud no es un accidente, es parte del diseño perfecto de Dios. La melanina de tu piel, la fuerza de tu espíritu y la sabiduría de tu herencia, te las dio Dios por una razón. Muchos de los más grandes líderes, guerreros y pensadores de la Biblia eran de ascendencia africana. Ya hemos hablado de personajes como Nimrod, Séfora, la esposa etíope de Moisés, la reina de Saba, Simón de Cirene y el eunuco etíope. Pero, ¿qué significa su presencia en la Biblia para ti hoy? Significa que tu historia no comenzó con la esclavitud, sino con reyes, profetas y un propósito divino. No eres un error, no estás olvidado y, por supuesto, no estás maldito. Eres elegido. En 1 Pedro 2:9, Dios nos da un poderoso recordatorio de quiénes somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no es exclusivo de ninguna raza, es un llamado a todos los creyentes. Pero para las personas negras, a quienes se les ha dicho durante generaciones que son inferiores o indignos, este versículo es una declaración de la verdad divina. Ustedes no son los oprimidos. Ustedes son la realeza del reino de Dios. A lo largo de la historia, se ha intentado borrar las contribuciones de los negros al cristianismo, a la historia y a la civilización misma. Pero ninguna distorsión puede borrar la verdad. Ustedes son parte de un legado divino que se remonta al amanecer de los tiempos. El poder que construyó naciones, lideró revoluciones y difundió la sabiduría a través de los continentes, todavía vive en ustedes hoy. El mismo Dios que empoderó a Moisés, defendió a Séfora y guió al eunuco etíope, es el mismo Dios que camina con ustedes ahora mismo. Si hay algo que debes sacar de este mensaje, que sea esto. Siempre fuiste parte del plan de Dios. Nunca fuiste secundario. Nunca fuiste borrado. Estuviste allí desde el principio. Y por eso tienes una responsabilidad: conocer tu historia, caminar en tu identidad y compartir la verdad con el mundo. Uno de los mayores errores de concepto de la historia es la idea de que el cristianismo llegó a los negros a través de la colonización europea. Esto es completamente falso. En realidad, África fue uno de los primeros continentes en abrazar el cristianismo, y algunas de las figuras más influyentes en la historia de la iglesia primitiva fueron africanas. Mucho antes de que el cristianismo se extendiera a Europa, ya estaba prosperando en Egipto, Etiopía y el norte de África. El eunuco etíope de Hechos 8:26-40 es uno de los primeros cristianos conversos de los que se tiene registro. Después de ser bautizado por Felipe, regresó a Etiopía, donde ayudó a difundir el Evangelio. Esto significa que el cristianismo llegó a África incluso antes de que Roma abrazara la fe. En Hechos 13:1, la Biblia menciona a un profeta llamado Simeón, llamado Níger, que significa negro. Fue parte del liderazgo cristiano primitivo. La iglesia de Alejandría en Egipto fue fundada en el año 42 de Cristo, lo que la convierte en una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Algunos de los teólogos más importantes, incluidos Tertuliano, Orígenes y Agustín de Hipona, eran de África y ayudaron a dar forma a la doctrina cristiana. A pesar de esto, la historia ha sido reescrita para hacer parecer que el cristianismo fue impuesto a la gente negra, cuando en realidad, la gente negra ayudó a construir la fe cristiana. Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones cristianas de la historia, adoptando el cristianismo como su religión estatal en el año 330 d.C. Antes de Roma, si el cristianismo ya estaba profundamente arraigado en África, ¿por qué después se les dijo a los negros que era una religión extranjera? Porque el conocimiento es poder. Si se despoja a un pueblo de su verdadera historia, se lo puede controlar. Pero ahora que la verdad está saliendo a la luz, la narrativa debe cambiar. Comprender las raíces africanas del cristianismo es importante porque desmonta la mentira de que la fe fue impuesta a los negros. Nos recuerda que el plan de Dios para la salvación siempre incluyó a África. Ahora, exploremos algo aún más profundo: la representación diversa del cielo mismo.
A muchas personas se les ha hecho creer que el cielo es un lugar dominado por una raza o nacionalidad, pero la Biblia pinta un panorama muy diferente. El reino de Dios no es exclusivo de un grupo, es un lugar de unidad, diversidad e inclusión. En Apocalipsis 7:9, el apóstol Juan tiene una visión del cielo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Este versículo es poderoso, porque demuestra que el plan de Dios siempre ha incluido a todas las razas, todos los pueblos y todas las naciones. Nadie es superior ni excluido. La idea de que el cristianismo es para una sola raza es una mentira. Es un engaño que pretende dividir, no unir. Si el reino de Dios es diverso, entonces también debería serlo nuestra comprensión de la historia bíblica. Los negros no solo fueron parte de la historia bíblica, sino que también son parte del reino eterno de Dios. La mentira de que el cristianismo no es para los negros se contradice directamente con las Escrituras. La mayor arma del enemigo es la división, y se han utilizado narrativas falsas para alejar a los negros de su propia herencia divina. Pero cuando conocemos la verdad, recuperamos nuestra identidad en el reino de Dios. La Biblia dice que en Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Eso significa que no hay superioridad racial en el reino de Dios, solo aquellos que son salvos por gracia. Si la Biblia habla tan claramente de la inclusión, ¿por qué tanta gente la ha usado para justificar la exclusión, el racismo y la opresión? Examinemos ahora cómo la Biblia condena el racismo y la injusticia. A lo largo de la historia, muchos han intentado usar la Biblia para justificar el racismo. Sin embargo, la palabra de Dios nunca apoya la opresión. En realidad, la condena. En ningún lugar de la Biblia Dios promueve la superioridad racial. En cambio, las Escrituras exigen justicia, igualdad y amor. Uno de los pasajes bíblicos más poderosos es Hechos 17:26, que dice: «De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitasen sobre toda la tierra». Esto significa que todas las razas provienen del mismo origen. Nadie es superior ni inferior a los ojos de Dios. Cualquier doctrina que enseñe lo contrario no es bíblica. La Biblia habla constantemente contra la opresión. Proverbios 22:16 dice: «El que oprime al pobre para aumentar sus riquezas, acabará en pobreza». Isaías 1:17 ordena: «Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan a los oprimidos». Estas son advertencias claras de que la injusticia no quedará impune. La realidad es que el racismo es un pecado, no es la voluntad de Dios. El sufrimiento que han padecido los negros no se debió a que estuvieran malditos o fueran inferiores, sino a que hombres malvados decidieron oprimirlos. La Biblia no apoya la opresión de los negros, sino que la condena. Ahora que entendemos esto, debemos preguntarnos: ¿cómo recuperamos la verdadera narrativa bíblica? Durante generaciones, las narrativas falsas han moldeado la manera en que la gente entiende la Biblia. Estas falsedades se han utilizado para manipular, controlar y distorsionar la historia. Pero ahora, la verdad está siendo restaurada. Debemos recuperar la verdad bíblica educándonos. Debemos buscar evidencia histórica, estudiar la Biblia por nosotros mismos y enseñar a las generaciones futuras la verdadera historia del cristianismo. El mundo ha tratado de reescribir la historia, pero ahora es el momento de recuperarla. No se trata solo de historia, sino de identidad. Cuando los negros comprenden su lugar en la Biblia, se mantienen firmes, caminan con más audacia y se niegan a ser borrados. El mundo quiere que olvides quién eres, pero Dios quiere que recuerdes para qué te creó. Durante siglos, los negros han soportado la opresión física, social y psicológica. Pero una de las formas más peligrosas de control es la esclavitud mental. Cuando alguien puede controlar tu mente, no necesita encadenar tu cuerpo. Ya ha encadenado tu espíritu. Muchas personas viven toda su vida creyendo mentiras sobre quiénes son, sin darse cuenta de que les han robado su identidad. La Biblia dice en Oseas 4:6: «Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento».
Por eso el conocimiento es poder. Cuando no sabes quién eres, aceptas lo que el mundo te dice. Pero hoy estamos rompiendo esas cadenas mentales. La esclavitud mental no consiste solo en creer mentiras, sino en interiorizarlas. Cuando te dicen que no eres valioso, que no eres elegido, que no formas parte del plan de Dios y empiezas a creerlo, dejas de caminar en tu identidad divina. Por eso los colonizadores y opresores borraron la presencia negra de la Biblia. Porque el conocimiento es poder. Sabían que si los negros alguna vez descubrían la verdad, se elevarían espiritual, mental y físicamente. Pero esto es lo que no anticiparon. La verdad siempre encuentra una manera de ser revelada. No importa cuántas mentiras se hayan dicho, la verdad de Dios no puede ocultarse para siempre. La Biblia no es solo un libro de historias religiosas, es un plano histórico y espiritual. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En Juan 8:32, Jesús dice: «Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». No se trata solo de la libertad del pecado, sino de la libertad del engaño, la libertad de la opresión y la libertad de la falsa identidad. Cuando comprendes tu verdadera identidad, caminas de manera diferente, hablas de manera diferente y vives de manera diferente. Te niegas a aceptar nada menos que lo que Dios ha ordenado para ti. Liberarse de la esclavitud mental significa reprogramar tu mente con la verdad. Significa rechazar las narrativas falsas que te han sido inculcadas por generaciones. Significa estudiar las escrituras por ti mismo, aprender historia por ti mismo y enseñar a otros lo que has aprendido. La Biblia dice en Romanos 12:2, «No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento». Tu mente es donde se libra la verdadera batalla. Si el enemigo puede controlar tus pensamientos, puede controlar tu destino. Es por eso que Dios nos llama a renovar diariamente nuestra mente con la verdad. Debes preguntarte, ¿qué mentiras he creído sobre mí mismo? ¿Alguna vez has pensado, el cristianismo no es para mí? ¿No soy parte del plan de Dios? ¿O mi historia no importa? Si es así, has sido afectado por el mismo engaño que estamos exponiendo. Pero hoy, Dios te está llamando a liberarte. Él te está llamando a entrar en su verdad y su poder. No se trata de buscar la superioridad, se trata de recuperar lo que te fue robado. Se trata de caminar en la plenitud de lo que Dios te creó para ser. Liberarse es un proceso, pero comienza con una decisión. Debes decidir que ya no estarás esclavizado mentalmente. Debes decidir que buscarás la verdad, sin importar el costo. Debes decidir que vivirás en la libertad que Dios ya te ha dado. El enemigo quiere que estés ciego, en silencio e impotente, pero Dios te ha dado vista, voz y autoridad. La pregunta es, ¿las usarás? Ahora que te has liberado del engaño, el siguiente paso es comprender tu propósito. No fuiste creado simplemente para existir. Fuiste creado para algo más grande. Pasemos a la parte 13. Caminar en tu propósito divino. Una vez que te liberas del engaño, el siguiente paso es descubrir por qué Dios te creó. No estás aquí por accidente. Dios te puso en esta tierra con un propósito, y ese propósito es más grande que lo que el mundo te ha dicho. Jeremías 1:5 dice, «Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué». Esto significa que tu existencia fue planificada por Dios mismo, no por la sociedad ni por la historia, sino por el Creador del universo. Muchas personas pasan toda su vida buscando el sentido de su vida, sin darse cuenta de que su propósito ya está escrito en el plan de Dios. Tu propósito no se basa en lo que el mundo dice que puedes hacer, sino en lo que Dios ya ha puesto dentro de ti. Los dones, talentos y pasiones que tienes no son aleatorios, son las herramientas que Dios te ha dado para cumplir tu misión en la tierra. Romanos 11:29 nos dice, «Porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables». Esto significa que, sin importar lo que haya sucedido en tu vida, tu propósito permanece intacto. Andar en tu propósito requiere fe y acción. La fe es creer que Dios te ha llamado. La acción es dar un paso hacia ese llamado. Con demasiada frecuencia,
Las personas esperan permiso para seguir su propósito. Pero si Dios ya te ha llamado, ¿por qué estás esperando la aprobación del hombre? Si sientes una pasión profunda dentro de ti, esa es la manera en que Dios te está hablando. Él te está diciendo que fuiste creado para algo más. No ignores su voz. Pero esta es la realidad. Caminar con un propósito no siempre es fácil. El mundo tratará de distraerte, desanimarte y desviarte. La gente te dirá que no estás calificado, que no eres el elegido, que no eres capaz. Pero recuerda esto: Dios no llama a los calificados. Él califica a los llamados. Moisés pensó que no era un buen orador. Gedeón pensó que era demasiado débil. David fue pasado por alto por su propia familia. Pero Dios los usó de todos modos. Él te usará a ti también. Cuando aceptas tu propósito divino, dejas de vivir con miedo y comienzas a caminar con fe. Dejas de buscar la validación de los demás y comienzas a buscar la dirección de Dios. Dejas de sobrevivir y comienzas a prosperar. Tu propósito no se trata solo de ti. Se trata de a quién estás llamado a impactar, inspirar y liderar. El enemigo no quiere que camines con propósito porque sabe que, cuando lo haces, te vuelves imparable. La pregunta ahora es: ¿responderás al llamado de Dios o dejarás que el miedo te detenga? Es hora de dar un paso valiente hacia tu propósito. Pasemos a la parte 14. El poder de conocer tu identidad. La identidad es una de las fuerzas más poderosas en la vida de una persona. Cuando sabes quién eres, caminas con confianza, tomas decisiones con claridad y vives con un propósito. Pero cuando te roban, te distorsionan o te ocultan tu identidad, te vuelves vulnerable a la manipulación, el miedo y la inseguridad. Por eso, el primer ataque del enemigo siempre es contra la identidad. Si puede confundirte sobre quién eres, puede controlar tu forma de vivir. Esto es exactamente lo que le ha sucedido a la gente negra durante siglos. Nos despojaron de nuestra historia, nuestro legado y nuestro papel en la verdad bíblica. Pero ahora, la verdad está siendo restaurada y debes decidir abrazarla. La Biblia está llena de versículos que afirman quién eres realmente. En Génesis 1:27 dice: «Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Esto significa que eres un reflejo de lo divino. Tu melanina, tus rasgos, tu herencia, nada de eso es un error. Todo fue diseñado intencionalmente por Dios. Pero el mundo ha trabajado duro para borrar esa verdad y reemplazarla con falsedades que hacen que las personas negras se sientan inferiores, olvidadas o no deseadas. El diablo es un mentiroso. No estás olvidado, no eres invisible y no eres un error. Cuando comprendes tu verdadera identidad, dejas de buscar la validación del mundo. Dejas de creer que necesitas permiso para existir, prosperar o tener éxito. Naciste con un propósito divino. No importa lo que los libros de historia hayan borrado, la palabra de Dios confirma tu lugar en su historia. Conocer tu identidad significa rechazar las etiquetas falsas que la sociedad te ha puesto. No estás maldito, eres elegido. No eres débil, eres poderoso. No eres insignificante, eres parte del plan eterno de Dios. Pero la realidad es la siguiente: el mundo no te dará esta verdad. Debes tomarla por ti mismo. Si confías en los medios de comunicación, los sistemas escolares o incluso las iglesias tradicionales para que te enseñen la verdad completa, permanecerás en la oscuridad. Por eso Dios nos llama a buscar el conocimiento por nosotros mismos. Proverbios 25:2 dice: «Gloria de Dios es ocultar un asunto, gloria de los reyes es investigarlo». Esto significa que Dios espera que busques la verdad. Debes tener hambre de conocimiento, estar dispuesto a profundizar y ser lo suficientemente valiente para aceptar lo que encuentres. Conocer tu identidad transforma cada área de tu vida. Cambia la manera en que oras porque te acercas a Dios como su hijo, no como un mendigo. Cambia la manera en que enfrentas los obstáculos porque sabes que eres más que un vencedor. Cambia la manera en que te comportas porque entiendes que eres de la realeza. El momento en que dejas de cuestionar tu valor es el momento en que te vuelves imparable. Es por eso que el enemigo quiere que estés distraído, desinformado
y lleno de dudas. Él tiene miedo de lo que sucederá cuando finalmente te des cuenta de quién eres. Ahora que ya conoces tu identidad, el paso final es el siguiente. ¿Qué harás con esta verdad? Aquí es donde la fe se encuentra con la acción. Pasemos a la parte 15. El llamado a la acción. Ahora que la verdad ha sido revelada, usted debe tomar una decisión. ¿Permitirá que este conocimiento transforme su vida o continuará viviendo en las sombras del engaño? La Biblia es clara. Cuando usted conoce la verdad, no puede seguir siendo el mismo. Santiago 1:22 dice: no se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Más bien, hagan lo que ella dice. El tiempo de simplemente escuchar ha terminado. Ahora es el momento de actuar. Durante demasiado tiempo, a los negros se les ha dicho que son inferiores, que están olvidados o que no merecen nada. Pero ahora entiendes que esas mentiras fueron diseñadas para suprimir tu poder. La Biblia cuenta una historia diferente. Una en la que estuviste presente desde el principio. Una en la que fuiste un líder, un profeta, un constructor y una parte del plan divino de Dios. Sabiendo esto, no puedes quedarte callado. No puedes permitir que otra generación crezca en la ignorancia. Debes tomar medidas. ¿En qué consiste la acción? En primer lugar, implica abrazar plenamente su fe. Si alguna vez ha cuestionado su lugar en el cristianismo, eso termina hoy. Pertenece al reino de Dios y nada puede cambiarlo. Su fe no es prestada, es ancestral. Debe recuperar su autoridad espiritual y caminar con valentía como seguidor de Cristo. Hay poder en saber que sirve a un Dios que lo ha incluido en su historia desde el principio. Deje de dudar, de vacilar y comience a creer. En segundo lugar, debes educarte a ti mismo y a los demás. Demasiadas personas siguen atrapadas en narrativas falsas sobre la historia, el cristianismo y la identidad de los negros. Ahora que conoces la verdad, es tu responsabilidad compartirla. Enséñales a tus hijos, a tu familia y a tu comunidad. La Biblia dice en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No estás aprendiendo solo por ti mismo, estás aprendiendo a romper las cadenas generacionales de la ignorancia. En tercer lugar, debes rechazar la definición que el mundo tiene de ti y vivir de acuerdo con la definición de Dios. El mundo seguirá intentando decirte que no eres nada, pero debes mantenerte firme en la verdad. Cuando la opresión intente quebrantarte, recuérdate, soy el elegido. Cuando la sociedad intente borrarte, declara, estoy en la Biblia. Cuando el miedo intente silenciarte, proclama, Dios me ha dado voz. Debes negarte a acobardarte, negarte a dudar y negarte a aceptar nada menos que lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Esta verdad es un arma, y ahora está en tus manos. La pregunta es, ¿la usarás? La Biblia nos advierte en Lucas 12:48, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Se te ha dado conocimiento, sabiduría y una clara revelación de tu papel en la historia bíblica. ¿Qué harás con ello? ¿Lo dejarás desvanecer o te convertirás en un instrumento para el cambio? ¿Caminarás con valentía o te quedarás callado? Este es tu momento de decisión. Dios ha hablado y ahora te toca a ti responder. Nunca fuiste olvidado, nunca borrado y nunca fuiste insignificante. Fuiste elegido, fuiste llamado, fuiste creado para un propósito divino. Lo único que queda por hacer es caminar en él. Este no es un mensaje más, es una llamada de atención. El mundo está esperando que cumplas tu propósito, que digas la verdad y que camines en la identidad divina que siempre ha sido tuya. Ahora que has visto la verdad, no puedes dejar de verla. No puedes volver a creer las mentiras que se han dicho durante siglos. Eres parte de la historia de Dios. Siempre has estado incluido. Nunca te han borrado. Este mensaje no solo tenía como objetivo informarte, sino empoderarte. La pregunta es, ¿qué harás con él? Si este mensaje le ha abierto los ojos, no deje que se quede aquí. Tome acción hoy mismo. Comparta este video con alguien que necesite escuchar la verdad. Transmita este conocimiento a su familia, a sus amigos y a su comunidad.
Ayude a otros a liberarse de las falsas narrativas que los han mantenido en esclavitud mental y espiritual. No es solo un espectador de esta historia, es un mensajero. Inscríbete en el legado de la verdad suscribiéndote a este canal y siguiendo a Jesús. Mantente conectado, informado y sigue creciendo en tu fe. Esto es más que contenido, es un movimiento y quiero que seas parte de él. Si este mensaje te ha tocado el corazón, deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuál fue la revelación más poderosa? Quiero saber de ti, porque este es un espacio en el que crecemos juntos. Y si todavía no lo has hecho, toma hoy la decisión de seguir a Cristo. Él te está llamando. Él te ha elegido. No estás aquí por casualidad. Di sí a tu identidad divina. Di sí a tu propósito. Di sí a la verdad que te hace libre. Mi nombre es Oliver, y quiero que sepas que este mensaje viene de mi corazón. No estoy aquí solo para compartir conocimientos, estoy aquí para recorrer este camino contigo. No estás solo en esto. Cada video, cada palabra y cada verdad que comparto tiene un solo propósito: ayudarte a dar el primer paso hacia todo aquello para lo que Dios te creó. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Te aprecio, te veo, creo en ti. Y lo que es más importante, Dios te ve y tiene un plan para ti que es más grande que todo lo que puedas imaginar. Estoy deseando verte en el próximo video. Hasta entonces, mantente fuerte, fiel, y recuerda siempre que eres un elegido. Que Dios te bendiga.